terminaré. Hola Darío, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Lisandro. ¿Cómo estás? Buen día a ustedes. Está medio, puede ser que esté un poquito alto el mic ese. Ahí lo bajamos. Ahí lo bajamos un poquito, gracias Pulpo. ¿Cómo arrancaste la semana pasada en la primera crónica que hiciste en este .1 streaming, después de la crónica sobre la fuga y detención de Serapio? Habíamos quedado a charlar sobre el juicio por jurados, el juicio popular en Salta, que la semana pasada tuvo la primera condena por el femicidio de Dayana Bataches, ¿no? Donde se condenó a Víctor Márquez por culpable de homicidio calificado por femicidio, alevosía y ensañamiento. Pero aparte de lo trágico y del femicidio y la condena, me gustaría que nos cuentes cómo funciona un juicio popular, un juicio por jurado en Salta. Bien, esto fue inédito. Pero voy a hacer un raconto primero. Me parece muy bien. Porque fue también inédito que una chica de 15 años, Dalma Bataches, desapareciese de su casa. Estamos hablando de una nena. 15 años es una nena, una niña, menor de edad. Desapareció de su casa. Y 8 años después aparece asesinada debajo del puente viejo de Santa Lucía, a 10 cuadras de su casa. O sea que estuvo 8 años desaparecida a 10 cuadras de su casa. Entonces primero cabe preguntarse, ¿qué pasó? Porque no es que apareció en otra provincia o en otro estado limítrofe. Dalma, así como vamos a ver en las imágenes, una niña de muy buen aspecto, cayó en las manos de la pasta base, con todo lo que pueda significar, con todo lo espantoso que puede significar, en general para cualquier persona que caiga en las adicciones de las drogas, cualquier tipo de adicción, pero las drogas son fatales, y mucho más en este caso de una chica, 15 años. Está entre la pubertad, es niñez, pero está entre la pubertad y la adolescencia, y tan cerca de su casa. Fue encontrada en el año 2024, y se aplicó el sistema que ya había sido aprobado en el Código Procesal Penal primero. Código Procesal Penal es la ley de cómo se ejecuta la ley. Esa sería la definición más sencilla. O sea, los procedimientos penales desde una detención, un procedimiento, un allanamiento, las atribuciones, deberes y obligaciones que tienen las partes, esto es, desde el abogado querellante, o sea, el que representa a la familia, el fiscal o los fiscales, el defensor y el tribunal, además de las policías. Todos estos procedimientos, por ejemplo, lo más sencillo, nadie puede ser detenido sin una orden judicial. Por ejemplo, hoy esto se sabe mayoritariamente, pero lo mejor puede ser que, dicho de otro modo, ningún policía por ningún motivo te puede detener. Si no es por una orden judicial, tampoco puede entrar nadie a tu casa sin orden judicial. O delito flagrante, como se dice. O sea, que se te vea cometiendo un delito, robando, pegándole a alguien, amenazando. En el caso de la violencia de género, una situación de acoso sexual, o sea, una ofensa hacia una mujer. Y esto significa que el sistema, lo aprobado en el Código Procesal Penal, fue
luego reglamentado para cómo se iban a ejecutar los jurados populares. Básicamente, se tratan de 12 personas, ciudadanos, elegidos en toda la provincia, pero específicamente en la ciudad capital. O sea, para un juicio en Tartagal se eligen ciudadanos de Tartagal, para un juicio en la ciudad capital se eligen ciudadanos de la ciudad capital. Es como para votar. Vos no vas a votar siendo de capital a Tartagal. Bueno, en este caso algo similar. 12 ciudadanos mayores de 18 años que solo sepan leer y escribir. Y esto es fundamental. No se necesita ningún tipo de conocimiento en derecho. O sea, sos una persona, puede ser que te coincida porque se hace por sorteo, puede ser que sea un abogado, puede ser que sea cualquier clase de tribunal, puede ser también que sea un albañil, una ama de casa. En este caso, mayoritariamente eran ciudadanos comunes. ¿Cuántos eran? 12. 12 personas. Que estamos hablando del juicio por jurado por el femicidio de Dalma Salomé Bataches. Así es. 12 personas eran el jurado, 12 salteños capitalinos. Hombres o mujeres, mayores de 18 años, puede ser alguien de 75 años. Los mayores, de adultos mayores, cuando superan los 70 años, pueden prescindir, pueden decir, es optativo, digamos así. No se dio en este caso, y ahora viene el tema de la selección. La mesa distribuidora de expedientes es un lugar dentro del Poder Judicial, Ciudad Judicial, donde se distribuyen los casos, sobre todo los pesados, llamémosle, por ejemplo, femicidios, homicidios, grandes estafas. ¿A qué tribunales irán? Dentro de los tribunales también está la situación de elegir qué clase de juicio será, porque ahora están los tribunales, que son colegiados. Perdón, te hago la pregunta. ¿La modalidad del juicio la elige el juzgado o ya quedó establecido que es juicio por jurado? No, por eso. ¿El juez que instruye la causa es quien define qué tipo No la define él. ¿Quién la define precisamente esta mesa distribuidora de expedientes, o sea, es otra entidad que decide, de acuerdo a consulta con las partes, con la defensa, con la querella, con el fiscal, fundamentalmente con el fiscal, si va a un tribunal colegiado, 3 jueces, si es un juicio de procedimiento abreviado, que es cuando coinciden fiscal y defensa en hacerla más sencilla. Estoy diciéndolo de modo... Un juicio abreviado. Rápido. Porque hay entre defensa y fiscalía, acuerdo de que, bueno, pasaron una serie de hechos que están calificados así, bueno, pongámonos de acuerdo más o menos cuál es la pena en una negociación. Eso es un juicio abreviado, ¿no? Exactamente, lo cual hace que un juicio por tribunal colegiado, obviamente, tiene un debate que como mínimo puede demorar 3-4 días. Hay juicios que han demorado 6 meses. Un juicio abreviado en un día se resuelve todo. Y ahí también se decide si es que será por jurado popular. Lo más complicado del juicio por jurado popular va a ser la selección de los ciudadanos que van a conformar el jurado. ¿Y cuáles son sus atribuciones? ¿Qué es lo que hace un jurado popular? Escucha los alegatos, las pruebas, tanto ofrecidos por el fiscal como por la defensa, y puede ser también la querella. Y esto es fundamental. Porque generalmente vos tenés, supongamos un juicio ante un tribunal, los juicios comunes, los que conocemos. El acusado, sentado en el banquillo del acusado, se dice, se dirige exclusivamente al presidente del tribunal, al que está sentado en el medio, a los jueces ante las preguntas. Jamás se va a dirigir al público. No, al público jamás. Al fiscal, a la defensa, a la querella, jamás se va a dirigir. Es más, puede ser llamado a la atención. Ahí, tiene que dirigirse al tribunal. Y el juez evalúa
tenemos todas unas conductas gestuales, ¿no? El lenguaje que tenemos en nuestro rostro, las miradas, ser huidizo, brazos cruzados, etcétera, el lenguaje gestual. Eso no sucede en el juicio por jurado. Te dirigís exclusivamente al jurado. Vos sos el jurado, yo el acusado me dirijo al jurado popular. Yo si te veo así estás entregado, Darío. Sos culpable. Seguramente, y todavía, a Dios gracias. Ya estamos construyendo la causa en principio. A Dios gracias, jamás he pasado por tribunales. Como cronista sí. Jamás he pasado como acusado frente a tribunales. Hablando con jueces, bueno, es mi trabajo. El jurado popular no dicta quiero ser preciso en la pregunta. Solo declara si el acusado es culpable o no culpable. Es así esto, ¿no? Digo, por eso no se necesita tener conocimiento del derecho y menos del derecho penal como para formar parte, digo. Solo dice si es culpable o no es culpable. Después la pena está en otra instancia. ¿Cómo es esto? Obviamente sos un especialista en Código Procesal Penal, Lisandro. Estás ahí de ser un abogado, de presentarte, porque tal como decís vos, es así. El tribunal, que en este caso es jurado popular, escucha a fiscal, escucha a defensa, escucha a querella, se reúne, delibera el tiempo que sea necesario y, dato fundamental, por unanimidad, o sea, las 12 personas tienen que estar de acuerdo en que las alternativas son sencillas: inocente, culpable. Inocente, luego el juez considerará, si es que lo es, por indubio pro reo, o sea, las dudas favorecen al inculpado, al imputado, y si es culpable, la graduación de la pena. Y este es un punto fundamental, que enseguidita lo aclaro, primero termino esto. El tribunal, un representante de hechos, como fue en el caso de Dalma Batache la semana pasada, se incorpora de pie, ahí sí dirigiéndose al juez, que en este caso fue Guillermo Pereira, dice: encontramos a, en este caso, Víctor Márquez, culpable del homicidio calificado por femicidio, alevosía y ensañamiento. Entonces los tipos penales sí se los los tipos penales, sé lo que me quieres decir. Yo soy más de Boca, digo. La pregunta que tiene que responder el jurado es: ¿esta persona es culpable o no es culpable o es inocente? Y después, ¿los tipos penales propiamente los dicta el juez? ¿O toda la pregunta es a este señor se lo acusa, como vos bien dijiste, de femicidio, alevosía, homicidio calificado por femicidio, alevosía y ensañamiento? ¿El jurado responde por toda esa pregunta? El jurado popular responde culpable o inocente y puede adosar, puede sumar la acusación, que en este caso fue el alegato de la fiscal. ¿De qué lo responsabilizó la fiscal, en este caso María Luján Sodero Calvet? De homicidio calificado por femicidio, alevosía y ensañamiento. Es lo que dijo el jurado popular. Bien podría haberse limitado a decir: lo encontramos culpable de homicidio. Okay. Se podría haber limitado a eso. No, fue explícito, reproduciendo las palabras, el alegato, la fundamentación, el pedido de pena de la fiscal, dejando absolutamente de lado el alegato, el pedido de la defensa. ¿Y por qué quería señalarte este punto acerca de el alegato, el pedido y el dirigirse un abogado, en este caso un fiscal, un abogado defensor, querella, al jurado? En un juicio ante el tribunal, ya lo dijimos, el fiscal tiene que dirigirse al juez, al presidente del tribunal,
así también todas las otras partes, la defensa, la querella. Y generalmente, sobre todo los buenos fiscales, los buenos defensores, mantienen prácticamente, te diría, lo que se llama cara de póker. Un rostro prácticamente impasible, un tono de voz monocorde, mucha fundamentación a partir de la prueba, jurisprudencia, cita de juristas, obviamente la tipología penal lo que determina tanto el Código Procesal Penal como el Código Penal. Y hasta te diría que es mal visto aquel fiscal o defensor que gesticula, que se las tira de actor. Prácticamente mal visto. Cuanto más aburrido, mejor. Lenguaje técnico. Y esto pasó en el juicio de Dalma Bataches. Totalmente lo contrario. Ajá. Y es por esto lo quería señalar explícitamente. Porque acá sí vale, primero, no es necesario dirigirse, lo fundamental es dirigirse ante el jurado popular. Y vale el histrionismo, vale la representación, no jugarla de actor. Pero, por ejemplo, una frase que, tal como lo citamos la semana pasada, el diario Punto Uno, en Norte Social, seré la voz de una mujer que ya no tiene voz. Palabras de la fiscal Sodero Calvet. Exactamente. Y esto estremeció al jurado. Esto en otra situación ni le va ni le viene, no tiene nada que ver con la culpabilidad, escuchándolo, por ejemplo, el juez, la jueza. No, este es un agregado emotivo, pero esa emotividad fue fundamental frente al jurado, porque son ciudadanos, son personas que tienen hijos, hijas, que sufren a lo mejor la violencia, que pudieron haber sufrido un hecho, no un homicidio, pero un hecho delictivo. Voy a citar un ejemplo para que quede clarísimo. Vos me comprendés lo que estoy intentando decir y hemos espero visto, que ustedes aparte, me comprendan. Está narrado en la cultura popular y en la cultura audiovisual de series y de películas con el jurado norteamericano, digo. Y lo vemos. Ese apelar a las emociones es importantísimo. Por supuesto que el juez puede llamar a lo mejor al orden si es que se le va la mano, a fiscal, defensa, querella. No fue este el caso. La fiscal Sodero Calvet, que tiene una larguísima experiencia, comenzó siendo veinteañera en el Poder Judicial. Siempre en el Ministerio Público Fiscal. Como defensora brevemente, como fiscal, ahora es la titular de la unidad de femicidios. Imagínate vos el renombre que tiene, que es la encargada en la actualidad de la nueva investigación por el crimen de las francesas. Imagínate vos, caso polémico si es que puede existir. Muy bien, la fiscal apeló a toda su emotividad, todo lo que podía llamarse invocar, apelar, llamar la sensibilidad, el sentir, el corazón del jurado popular. Por supuesto, citando pruebas. Pero la parte técnica fue lo menor frente a lo que significaba conmover. Paradójicamente, la defensora fue potencial. ¿Qué quiero decir con potencial? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué pasó? Tal vez. O sea, dejaba dudas. Quería significar, tenemos la duda de lo que pasó. Puso que el asesino, comprobado asesino, según el jurado popular, en realidad era tan víctima como lo era Dalma Batache. Víctor Márquez sí fue asesino, pero también era víctima. Y con esto quería apelar, y reconoció que lo asesinó,
Pero diferente hubiese sido si es que lo consideraba, por ejemplo, culpable, pero consideramos, el jurado diga, culpable, pero consideramos que debe recibir atenuante. ¿Y por qué lo decimos a esto? Porque el sistema de juicio en general no es una ciencia exacta. Un mismo caso o diferentes casos pueden tener, con el mismo tipo de crimen, puede tener diferentes resultados. Voy a citar un ejemplo, tanto de lo que significa un juicio de tribunal y su procedimiento, su metodología, y un resultado con la misma acusación. El año pasado, más o menos a mediados del año pasado, se resolvió un pedido, el Tribunal de Impugnación resolvió un pedido que había hecho el abogado penal Marcelo Arancibia frente al femicidio también, femicidio por alevosía y ensañamiento. El acusado era, la víctima, una mujer asesinada en la calle Belgrano, casi Sarmiento, uno de los departamentos. El asesino, su nieto, 31 años. Ella, 72 años. Lo que se comprobó es que, estando bajo los efectos de las drogas, la asesinó por plata, para sacarle plata. Con alevosía y ensañamiento, a cuchilladas. Y después le sacó el auto y se fueron a buscar drogas. Se fueron porque había otros cómplices, no del asesinato. Sí de la parranda que fue posterior al asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. El abogado había testimoniado precisamente por homicidio simple, que significa, perpetua son 25 años mínimo. Un homicidio simple parte desde los 8 años. Es muy diferente. Vos a los 4 años podés estar libre. El abogado Marcelo Arancibia, mirándolo al juez en la primera instancia, con eso, tono monocorde, lenguaje técnico, vos dirías, aburridísimo. Claro. Quienes van a un jurado por tribunal y no está acostumbrado a eso, se duerme. A la media hora está dormido, por lo aburrido que le puede resultar. El año pasado, el abogado mencionado logró que el Tribunal de Impugnación quitase la cadena perpetua y le diese la mitad de la condena. Esto no pasó. El mismo caso, jurado popular, no sucedió. Y podría haber sucedido. Ahí estamos sintetizando lo que significa la diferencia fundamental entre el tribunal y el jurado popular. En este caso, Dalma Bataches, 22 años, y su asesino, 22, Víctor Márquez, condenado a cadena perpetua por 12 ciudadanos en Salta. Inédito. Excelente. Y sobre todo la diferencia al final entre qué pasa en un juicio que a veces termina siendo a puertas cerradas, solo vinculado a quienes han sido afectados, quienes han sido agredidos, violentados y quienes han sido los violentadores y su familia, y qué pasa cuando la justicia en estos casos se abre a que la sociedad y su comunidad valore qué pasó con este hecho. Estamos sobre la hora, te voy a tomar una última pregunta, te voy a sacar del tema del juicio por jurados y te voy a llevar a la condena reciente de Martín Oliva y de Joaquín Tolaba en esta causa de tráfico de estupefacientes que ayer recibió una condena, ¿no? Ambos dos. Sí, la condena todavía no está especificada porque en la justicia federal primero está el dictamen y luego en otra sesión, que puede ser la semana próxima o dentro de un mes, el tipo penal, por lo tanto, la cantidad de años en la cárcel. Martina Oliva, una chica que ahora tiene 28 años, narcomodelo porque fue Miss Orán, una chica, las fotos las pueden ver en cualquier lugar, muy particular, o sea, es muy vistosa, podemos decir. Frente al tribunal dijo, por favor, tengo 2 chiquitos,
Eso fue su máxima, digamos así, defensa, invocar la razón familiar. Sí, acusada, y la relación con Tolaba, ¿no? Que ella diciendo, bueno, un poco... Sí, le tiró yo toda me la culpa. plegué a... Es una pobre palomita, Martina Oliva. Y dijo que ella había inaugurado un local ese día. Se les comprobaron 8 viajes. Un local en la ciudad de Salta, que ella tenía locales en la ciudad de Orán y que cuando es detenida con los estupefacientes, ella que eran 15 kilos de marihuana, ¿no? Sí, en este caso en particular. Bueno, en este caso en particular, pero digo que ella estaba viniendo en realidad a Salta a inaugurar un local de ropa, ¿no? Así es, y lo hacían entre, en realidad, Aguas Blancas, Orán, Ciudad de Salta, Cafayate y Catamarca. Esa era la ruta. 8 viajes, transporte de marihuana. No es la droga más pesada, pero es droga. Y son millones de pesos. Ellos por viaje cobraban, estamos hablando del año 24, 6 millones de pesos por viaje. Condenada por el Tribunal Oral Federal número 1 de Salta, pero todavía no está la condena, entonces, los términos de la condena. Claro, el tiempo en cárcel. Así pasó Darío Ilianes, Crónicas Criminales. Ahora en la pausa vamos a hablar qué pensamos para la semana que viene, cómo lo trabajamos. Podría proponer también la gente, ¿no? ¿Quiénes están? People 387 45 74 822. Crónicas temas para el cronista, temas para nuestro cronista criminal Darío Ilianes, también por WhatsApp, en los comentarios de YouTube, en nuestro vivo o en la 94.5 con el WhatsApp. Se viene un ratito Noelia Nievas. Muchas gracias, Darío. Gracias a vos, Lisandro. Muchas gracias a ustedes.